Eh, Hay dos temas puntuales que queremos conversar con el fiscal y primero darle la bienvenida, fiscal. ¿Cómo estás? Bueno, Bienvenido. muchas gracias, Marcelo. La verdad es que es muy grato para mí siempre venir a esta radio. No, para nosotros también un placer porque siempre hay temas bastante contingentes y queremos abordarlos. El tema que nos convoca hoy día son dos, ¿no? Uno que tuvimos ayer la posibilidad de presenciar, que es la lectura del veredicto del caso Rosalba, que ya vamos a tocar ese tema, y el otro tema que es el que nos sorprende, digamos, en el transcurso de las últimas horas, ¿no? Y que dice relación con el ex obispo Marco Antonio Órdenes, que ha sido expulsado de la iglesia. Y sabemos porque hace un tiempo atrás, en una entrevista con nuestro colega Cristian Núñez acá, se habló bastante detalladamente de este tema de Marco Antonio Órdenes. Fiscal, usted fue cuando fue quien llevó adelante la investigación del caso de posible abuso de Marco Antonio Órdenes S- y llegó, digamos, incluso a la Corte Suprema con todos los antecedentes. Se sobreseyó este caso y ahí es donde uno dice, y la gente también me imagino, hay una dicotomía acá, pues la justicia no logró encontrar culpable por las razones que haya sido a Marco Antonio Órdenes, y sí lo hace la iglesia. Ya. Ya, cómo se analiza ese tema, No, fiscal? es que esto es muy importante, pero Mm, para esto hay que aclarar varios ya, aspectos. perfecto. Efectivamente, yo tuve la investigación en contra del obispo Marco Antonio Órdenes, y estando, digamos, vigente mi investigación, él renunció a su calidad de obispo de Iquique. Esa investigación, para que lo entienda la gente, eh, el Ministerio Público solo puede investigar hechos que hayan ocurrido con posterioridad al inicio de la reforma procesal penal en Ya, esta zona, sí, que fue exactamente el 16 de diciembre del año 2002. Por lo tanto, todo hecho que hubiera ocurrido con posterioridad a las 00 horas del 16 de diciembre del año 2002 correspondía al conocimiento de la Fiscalía. Y todo hecho que hubiera ocurrido hasta las 11 de la noche y 59 minutos del 15 de diciembre del año 2002, dos. ¿no es cierto?, correspondía a la justicia antigua. Cuando yo recibí la denuncia, la denuncia que se hacía fundamentalmente por una persona, Rodrigo Pino, en contra de Marco Antonio Ordóñez, los hechos que él denunciaba, que para mi gusto, y lo sostengo y lo ratifico, eran muy graves, habían ocurrido todos entre el año 99 y 2000, 2001, ¿ya? Ahora, eso era básicamente la historia. Por lo tanto, a mí no me correspondía el conocimiento de esos hechos. ¿Por qué? Porque yo era incompetente, sino que le correspondían a la justicia previa, digamos, antigua. ¿No es cierto? Sin embargo, atendida la gravedad de los hechos y porque yo no podía suponer a priori, ¿no es cierto?, que estábamos hablando de un solo afectado, que era el denunciante, Rodrigo Pino, que habían sido los hechos en esos años, podían haber más. Y de consecuencia yo me puse a investigar. Y al investigar, ¿no es cierto?, reuní todos los antecedentes que yo estimé necesarios. Yo entrevisté sacerdotes, entrevisté pobladores de La Tirana, entrevisté jóvenes, entrevisté, bueno, muchos laicos, digamos, allegados a la iglesia, etcétera, etcétera. Y fui sacando conclusiones de que efectivamente en esa época sacerdote o obispo, ¿no es cierto?, tenía conductas extraordinariamente inapropiadas con los jóvenes y en algunos casos, ¿no es cierto?, había llegado a abusos sexuales, ¿no es cierto?, y mantenía relaciones sentimental y sexuales, ¿no es cierto?, con diversos jóvenes, uno de los cuales era Rodrigo Pino. Pero Perdón, ese rótulo de ese delito es de estupro, ¿no? En el fondo, cuando cuando son mayores de sí, 14 lo que años, ¿no? pasa, sí, efectivamente es un Mm, estupro, pero es que aquí tenemos que considerar que no estamos hablando del vecino, mm, ni de, sino que gente que tiene una tremenda ascendencia sí, sobre un joven. exactamente. O sea, es una situación, hay un abuso de poder, un Son abuso. líderes espirituales en el Bueno, fondo, ¿no? imagínese Claro, ser el obispo de la sí, diócesis, pues, claro. hombre. Y estamos hablando de un joven que tenía 15 años, 16 años. Entonces, la situación era muy grave. Como le digo, no era alguien conocido Sí. simplemente que abusó del joven. Bueno, ahora, todo lo que yo pude reunir no me permitía,
pasar la valla de diciembre del 2002. Sí, yo tenía un antecedente, que había un joven que sí me permitía a mí continuar esa investigación. Joven que naturalmente yo no voy a nombrar, pero sí, ese joven había toda una gama de hechos posteriores que me habrían permitido a mí continuar investigando, pero nunca quiso él voluntariamente, porque yo comprenderá Sí, se que no entiende. lo puedo obligar, ¿no es cierto? Voluntariamente él nunca quiso acceder a eso. Yo tenía todos los antecedentes que lo indicaban, pero si yo no tenía a la víctima, mal podría, yo necesitaba su testimonio, no lo conseguí. Y a pesar de todos mis esfuerzos, ¿no es cierto?, tuve que llegar a dejar la investigación, ¿no es cierto?, declararme incompetente porque no logré pasar esa barrera que era la fecha del 2002 y se lo entregué a la Corte de Apelaciones de Iquique. ¿Con qué objeto? Con que la Corte de Apelaciones, como eran hechos anteriores, viera quién le correspondía a él seguir con esa investigación. Lo que Y habría sido nombrar un ministro en visita para algo claro, así, ¿no? Esa es la figura antigua, digamos. efectivamente por ¿Mm? la, ¿cómo se llama? Por la dignidad del cargo que ocupaba, la Sí. importancia, etcétera, se estimó nombrar a un ministro de la Corte de Apelación de Iquique, quien continuó con la investigación. Incluso ese ministro me tomó a mí una declaración al respecto y yo dije todo lo que había reunido. Y además yo le pasé a la Corte de Apelaciones la carpeta completa con todos los testimonios, fotos. Se hicieron inspecciones personales allá en el, ¿cómo se llama? En las dependencias que Sí. tiene la iglesia en La Tirana. Y aquí estamos hablando de hechos que ocurrieron en La Tirana, en las dependencias del obispado en Iquique e incluso en la casa del propio afectado, Fiscal se decepcionó luego cuando la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones. la Corte de Apelaciones, perdón, cierra el caso definitivamente. O sea, me causó, no puedo negar, bastante desazón, porque yo conocía los Mm. antecedentes de primera fuente. Me causó mucha extrañeza. Nunca supe, de verdad, nunca tuve la resolución a la vista, de tal manera que no conozco los fundamentos que adoptó el ministro primero que investigaba y posteriormente la Corte completa para aprobar ese sobreseimiento definitivo. Pero sí, lo extraño, o sea, no sé si es la palabra correcta, lo que sí puedo decirle, que los antecedentes que yo tuve a la vista, los antecedentes que tuvo la Corte de Apelación a la vista y los antecedentes que tuvo el Vaticano a la vista son los mismos. De tal manera que yo, desde mi punto de vista, aquí habían delitos claramente establecidos. Para el Vaticano aparentemente también, desconozco la resolución precisa del Vaticano, pero optó por Por una expulsión. una expulsión y la Corte encontró algo distinto. Ahora, sí puedo decir que también yo en su momento entrevisté al propio imputado, Marco Ya. Antonio Órdenes. Él optó por guardar silencio en esa oportunidad. Sin embargo, en esa misma entrevista, que él me manifestó que por instrucción, sus palabras textuales las recuerdo, que fueron que por instrucción de su abogado iba a guardar silencio por ahora. Una cosa. ¿Abogados de acá a la plaza, de acá de Iquique? Sí, un abogado de la Defensoría Penal Pública en ese momento, don Marcelo Lara. Fiscal, ¿y usted estaba en contacto con el fiscal de Rancagua que está investigando todas estas causas asociadas a la iglesia en el último tiempo? Sí, efectivamente hemos estado en contacto porque aquí se le han enviado antecedentes que nosotros teníamos respecto de algunos, de un sacerdote de apellido Quirós, que está investigado allá también en Rancagua, y los antecedentes del obispo Órdenes no, porque estos ya habían pasado, digamos, a la corte y habían sido O sobreseídos. sea, ¿es un caso de Iquique que tiene actualmente el fiscal Arias? ¿O son más? Hay, en este momento hay un caso que se le envió porque se acumularon las investigaciones allá. Pero estamos hablando solamente de Quirós, De Quirós. que era el capellán de la Fuerza Aérea de Chile, ¿no? Exactamente. Ya. No hay otros casos más investigados acá. O sea, han habido a lo largo del tiempo, pero no con antecedentes tan precisos como en el caso de Quirós. Ya. Sí, porque recuerdo a Udin Araya, parece que también que fue en un momento director del Colegio Don Bosco también acá, que también fue condenado incluso por la Sí, justicia. pero yo no tengo esos antecedentes. Ya, perfecto. Eh, Finalmente, ¿cómo toma? Porque le hice una pregunta fiscal, esto de que no pudo la justicia, aun cuando sea el sistema antiguo, y sí lo logró, digamos, la iglesia, entre comillas lo logró, porque finalmente acá no hay pena, digamos,
es solamente una expulsión. Lo que dice la ¿Qué justicia dice? es justamente que comprueba actos manifiestos de abusos a menores, que fue un poco lo que también usted comprobó, Es lo que ¿no? yo comprobé y efectivamente es lo que yo comprobé y hay un testimonio preciso, concreto de una persona que nunca se retractó, que siempre mantuvo sus dichos, ¿no es cierto? Y esos dichos eran posible corroborarlos con los de su familia, con los de otros jóvenes que lo conocieron en su momento, porque hacían retiros espirituales en la Tirana, qué sé yo, o el obispo o ex obispo o lo que sea hoy ¿Qué, día. qué pasa, fiscal? ¿Qué pasa A ver, los fiscales son personas, son seres humanos, con sentimientos, pueden, digamos, eh, separar tal vez las cosas, ¿no? Pero finalmente, al momento de llegar la noche y conversar con la almohada, yo me imagino que ocurren muchas cosas. Y le pregunto esto porque después de esta investigación y su pleno convencimiento de que aquí claramente habían delitos, de que fueron de una u otra forma sobreseídos por por la Corte de Apelaciones, y la Iglesia se demora todo este tiempo, ¿no? Estamos hablando de muchos años. Inclusive, si es que no ocurren los hechos de la llegada del Papa acá a Chile, lo más probable es que esto haya continuado sin que nadie supiese nada más, ¿no? ¿Qué pasa con el fiscal Raúl Arancibia o con el ciudadano Raúl Arancibia en hechos como de esta naturaleza? Y, perdón, y para completar la pregunta, hace algunos días atrás hubo un revés para la familia de José Vergara, en dos juicios, ¿no? En el primer juicio, anulado afortunadamente, y luego en un segundo juicio, donde se determina que los hechos por los cuales estaban siendo imputados los cuatro ex carabineros por la desaparición de José Vergara, sus penas fueron mínimas. Y me parece, en razón, digamos, de lo que hemos podido escuchar, de lo que hemos hablado con la Fiscalía, no hay plena conformidad respecto a un hecho de esa naturaleza. ¿Qué pasa ahí con los fiscales? Dos cosas. En primer lugar, en el caso de órdenes, ¿no es cierto? Yo quedé con la tranquilidad de haber hecho Sí. todo lo que estaba a mi alcance. Le consta al propio Rodrigo Pino, a la familia, etcétera. Yo hice todo lo que estuvo a mi alcance, pero no tenía, legalmente estaba impedido de seguir adelante. Eh, y también tenía la convicción personal, yo, en el caso de órdenes, de que estaba frente a un imputado real cuando yo lo tuve al frente, por su lenguaje verbal, no verbal, ¿no es cierto? Me daba a entender, él estaba muy avergonzado, él estaba en una situación muy incómoda cuando yo lo tuve al frente, a pesar de que guardó silencio. Pero por eso yo quedé con la tranquilidad de que más no podía hacer. Hasta el día de hoy, cuando me encuentro con el padre Rodrigo Pino, conversamos, siempre es una persona muy diferente conmigo. En el otro caso del desaparecido de don José Vergara y su familia, ahí hay que separar dos cosas. Sin duda que la familia de José Vergara nunca va a poder estar satisfecha ni tranquila mientras no tenga, ¿no es cierto?, el cuerpo de su hijo o saber medianamente qué ocurrió. O sea, no hay nada que podamos hacer nosotros, ¿no es cierto?, que le dé a ellos una tranquilidad. Pero legalmente, el segundo juicio, no digo el primero, porque Sí. afortunadamente fue anulado, el segundo juicio, yo creo que el resultado es muy bueno desde el punto de vista legal. Sí, se entiende. Por favor, Sí, no entiendo la desazón de la familia, pero desde el punto de vista legal, porque piense usted que aquí, y esto no es responsabilidad ni de la justicia, ni de los tribunales, ni de la fiscalía, aquí no hay una figura específica legal que dé cuenta de que cuando una institución, en este caso Carabineros de Chile, con gente que está en servicio, ¿no es cierto?, eh, hace hechos como estos, nosotros tuvimos que construir ahí una especie de entelequia, ¿no es cierto?, diciendo como estas ficciones legales de que como no aparece entonces está secuestrado, que aquí, que allá, etcétera. Es una construcción, pero no hay una figura específica que castigue como corresponde, ¿no es cierto?, un hecho como que va Carabineros a una casa, se llevan a una persona y de esa persona nunca más se tiene Secuestro noticia. permanente. Claro, pero es que esa figura de secuestro permanente es una figura que está sacada un poco de jurisprudencias internacionales, ¿me entiende? Hay toda una mezcla. En tantos años que han pasado desde que ocurrieron los hechos, digamos ya 30 años de hechos similares, no se ha hecho una figura
legal precisa que castigue esto. Por lo tanto, para nosotros haber obtenido que se calificó esto como secuestro simple. ¿Y por qué secuestro simple y no calificado? Porque es un secuestro que dura menos de 15 días. Es decir, el secuestro calificado es cuando ya se extiende más allá de 15 días. Y aquí, sí, obviamente que nunca más se supo de esta persona, pero habían ciertos testimonios que le llevaban al tribunal a pensar que quizás alguien lo había visto por ahí dentro de los primeros 15 días. Como había un señor que vivía ahí en el sector de Camino a Caleta Buena o que trabajaba por ahí y que le pareció ver a un joven caminando de similares características. Eso es lo reprochable, que a lo mejor los jueces hayan tomado eso como un testigo. Es que lo que pasa es que los jueces tienen que fallar o resolver, en definitiva, les obliga la ley a resolver cuando han adquirido una convicción más allá de toda duda razonable. Sí. Entonces, cuando dice, ¿y si fuera cierto? ¿No es cierto? ¿Y si en realidad este hombre? ¿Me entiendes? Sí, se lo pregunto porque el pasado 4 de octubre aproximadamente, ¿no? El tribunal oral en lo penal de Punta Arenas condenó a un pescador por homicidio y no hay cuerpo. No está la víctima, desapareció el cuerpo y condenaron por homicidio a esta persona, aún sin estar el cuerpo. Digamos. Bueno, eso es algo muy excepcional, diría yo. Probablemente es como de película, ¿no es cierto? Sí. Porque sabemos que hasta en las películas se exige la presencia del cuerpo, y eso es así, digamos, porque esa es la prueba fehaciente que la persona está muerta. ¿Cómo podríamos decir que está muerta una persona si usted no ve el cadáver? Sin embargo, no sé, desconozco total y absolutamente el caso que usted me menciona, pero probablemente ahí deben haber, no sé si ya está ejecutoriada esa sentencia también. Fiscal, volviéndolo de órdenes, en el tiempo que usted investigó, ¿la Iglesia Católica se le acercó de alguna forma o usted le entregó información a la Iglesia en ese tiempo? O sea, es decir, yo, no entregar yo información a la Iglesia, da la gravedad de los hechos. Sí, no, lo que pasa es que la Iglesia tenía esos antecedentes, sí. Cuando Rodrigo Pino inició esto, lo primero que hizo fue entregar estos antecedentes a la Iglesia. Y ellos confiaron, porque estamos hablando de una familia que al menos en esa época era muy cercana a la Iglesia. El obispo Orden era amigo personal de los padres de Rodrigo Pino. Él iba a comer a la casa de Rodrigo Pino. Era muy cercano porque era una familia muy católica o muy cercana a la Iglesia. Entonces ellos, cuando se dan cuenta de esta situación, primero optan por el camino judicial propio de la Iglesia, sí, digamos, con todos los canales que la Iglesia tenía para acoger este tipo de denuncias y que en esos años uno pensaba que funcionaban y bien, pero bueno, no era tan así y durante el tiempo, eso sí, de mi investigación yo le mandé a pedir al Vaticano, me acuerdo, todos los antecedentes que ellos tenían o copias de esos antecedentes porque me correspondía como diligencia propia del hecho, ¿no es cierto?, que yo necesitaba. Y me llegó una carta del Vaticano, que la recuerdo, porque era una carta muy bonita, con símbolos y con timbres muy... Todo ese expediente ahora está disponible, digamos, para... Debiera estarlo, o sea, a ver, porque si es una causa totalmente sobreseída, definitivamente debiera estar y uno podría pedirle a la Corte de Apelaciones poder revisar ese expediente, no veo por qué no. Fiscal, nos espera un par de minutitos, sí, claro. Tenemos que ir a una pausa breve, nomás regresamos de inmediato, estamos conversando con el fiscal regional Raúl Arancibia, no se vayan, por favor. Comenzó y hasta agotar stock el zapatillazo Valper, la gran liquidación de zapatillas Nike con descuentos de un 30, 40 y 50%. Sí, zapatillas Nike con descuentos de un 30, 40 y 50% solo en Valper. No te pierdas el zapatillazo Valper. Te esperamos en módulo 2032, etapa 3, segundo piso en Mall Sofri. No lo olvides, módulo 2032, etapa 3, segundo piso en Mall Sofri. Valper, somos la diferencia en Zona Franca. Pinturas El Buen Pintor. ¡Píntame! En un solo lugar, todos los colores, todas las marcas y los precios más convenientes en pinturas decorativas e industriales, látex y esmaltes al agua, anticorrosivos y esmaltes sintéticos, pinturas especiales para pisos y demarcación vial, insumos y preparación de colores, y para la industria, la gama más amplia en anticorrosivos y esmaltes epóxicos. Pinturas El Buen Pintor, expertos en pintura. O'Higgins 801, esquina Barros Arana. No lo olvide, O'Higgins 801, esquina Barros Arana. Consultas al 57 232 6253.
este domingo 14 de octubre. Abierto todo Sofri. Recibe una primavera multicultural. Te esperamos con flores, dulces, danzas de nuestras colonias residentes y mucho más. Horario de atención de 11 a 19 horas. Tiendas y patio de comidas de 11 a 19:30 horas. Mall Sofri. Sofri siempre es más. ¡Uy, qué bonito! Llevamos hasta las manos de la Maca un chaleco tejido con amor y sonrisas para que sienta el cariño de su mamá más cerca que nunca. En Correos Chile, entregamos más de lo que imaginas. Correos Chile, el mayor distribuidor de encomiendas del país. Seguimiento en línea, cobertura nacional e internacional. Realiza tus envíos de paquetería en nuestras sucursales entre octubre y diciembre y participa por un increíble viaje y grandes premios. Más información en correos.cl. Más calidad, más educación, más investigación, más vinculación. Más líderes para Chile, más y mejores docentes. Universidad Arturo Prat, 50 años comprometida con la región y el país. www.unap.cl. ¿Sabe usted qué es Govantes? Desde 1930, Govantes es la empresa líder en certificación y distribución de materiales eléctricos, con 17 puntos de ventas a su disposición en todo el país. Govantes es garantía de un excelente servicio, el mayor stock de productos y marcas, con un personal capaz de entregar las respuestas y soluciones para lograr los niveles óptimos en el servicio de sus equipos e instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales. Govantes, en Iquique, Sotomayor 2315, al llegar a Circunvalación. Los esperamos con un amplio estacionamiento y más de 15.000 productos para desarrollar sus proyectos eléctricos, grandes o pequeños, al mejor precio y con la mejor asesoría. Ya lo sabe. Siempre listos en terreno. En Aguas del Altiplano contamos con un equipo de especialistas que van a terreno para atender y solucionar una emergencia en el menor tiempo posible, garantizando así una atención personalizada y de calidad siempre. Más información en www.aguasdelaltiplano.cl. Aguas del Altiplano. Esto es por ti. Son las 12 del día, 21 minutos. Bueno, agradecemos al fiscal regional Raúl Arancibia que está con nosotros conversando durante esta mañana. Yo diría que a propósito del tema de Marco Antonio Órdenes, es la primera declaración que hace luego de conocerse claramente la noticia de la expulsión de Marco Antonio Órdenes. Pero queremos abordar otros temas también, y hay un tema que nos deja, entre comillas, más o menos tranquilo, fiscal, que es la condena a esta banda, donde se comprobó no solamente el homicidio, también se comprueba la figura del sicariato, que en el fondo preocupa mucho a la comunidad, y porque se trata además de una banda principalmente que integran extranjeros colombianos. Me imagino que hay satisfacción en la Fiscalía a propósito de esta situación, ¿no? Mucha satisfacción. Yo creo que aquí es un éxito desde todo punto de vista. Aquí se procesó a 11 personas, naturalmente que era difícil acreditar todo respecto de todos, ¿no es cierto? Porque hay personas que lo pudieron, ¿no es cierto?, o fueron liberadas de culpa por el tribunal. Pero lo principal, ¿no es cierto?, nosotros no solo nos preocupaba la muerte, el homicidio calificado de Rosalba Gómez, sino que la asociación ilícita que existía. Esta banda criminal, digamos, era una banda en todo el sentido de la palabra, con jerarquía, ¿no es cierto?, con funciones específicas, y donde aquí había un desprecio, pero absoluto y total, por la vida de una persona. ¿Y por qué lo digo? Porque, ¿no es cierto?, sabemos que detrás de la muerte de Rosalba había, probablemente existe la muerte de otra persona, ¿no es cierto? Pero esa otra persona estaba dentro del ambiente criminal que se movía esta banda, ¿no es cierto? Pero esta víctima, Rosalba Gómez, era una víctima absoluta y totalmente inocente, y demuestra el desprecio total por la vida de ella o de una persona, cuando en el fondo era un estorbo. O sea, ¿qué hacemos con ella? Elimínala nomás, ¿me entiendes? O sea, sí. no fue así. Es decir, y esa persona para ellos absolutamente sin ningún valor, porque esa es la verdad, ¿no es cierto? Tan poco valor le encontraron a ella que ni siquiera estimaron necesario esconder el cuerpo.
Simplemente la arrojaron. La arrojaron, ¿no es cierto? Pero esa mujer, desde su muerte, permitió desbaratar a toda esta gente, ¿no es cierto?, en forma completa. Y yo le voy a decir, esta gente de tal modo estaba involucrada en hechos que bajaron muchos aspectos, ¿no es cierto?, de criminales desde que ellos quedaron detenidos. Y muchos otros se fueron, porque evidentemente no eran los únicos, pero hay gente que se fue del país. ¿No? ¿Continúa la investigación a propósito de la desaparición de la pareja de Rosalba Gómez? Lo que pasa es que esa desaparición, para que usted vea cómo son estas cosas, digamos, que nosotros, a los cuales no estábamos muy acostumbrados, esa desaparición no tiene una denuncia. Nadie ha denunciado que esa persona está desaparecida. No hay una denuncia por presunta desgracia. Hasta hoy, incluso parientes cercanos, muy cercanos de él, nosotros los tuvimos y dijimos, pero denuncie. No se atrevían a denunciar. Y no denunciaron. Nosotros sabemos que esa persona, todo nos indica que ocurrió, ¿no es cierto?, lo que suponemos, ¿no es cierto?, que fue asesinado. Es que no tenemos ningún antecedente, o sea, es decir, por supuesto que lo investigamos dentro del toda la investigación de Rosalba, por supuesto que buscamos el cuerpo, se rastreó, porque sabemos que algo tiene que ver, pero no hay una denuncia precisa, ¿me entiendes? O sea, a propósito de la muerte de Rosalba, sí se investigó, se buscó, se rastreó, se excavó en el desierto, se hizo un montón de diligencias destinadas a encontrarlo, pero no se logró. Es más, incluso sabemos que estuvo preso por ellos, prisionero, cautivo, porque hubo una declaración en el juicio, ¿no es cierto?, que dijo una persona así, y yo lo vi cuando los tenían a los dos amarrados, ¿no es cierto?, en una determinada dependencia en Alto Hospicio. Sabemos que también subieron en el taxi, que llegaron arriba y estuvieron en una pieza amarrados los dos, y después supimos la suerte que corrió Rosalba, pero nunca más se supo de la suerte. Fiscal, disculpe, pero las autoridades relacionadas con la prevención del delito, ¿podrían hacer una denuncia? ¿Debiesen hacerla? ¿Están facultados para hacerlo? Es que la denuncia de presunta desgracia se refiere a familiares, en el fondo, que uno... Pero un caso de alta connotación esto. O sea, sí, nosotros hicimos todo lo posible porque para nosotros lo perfecto era poder dar con el paradero de qué ocurrió con este. O sea, se investigó, de hecho, recuerdo que se estaban buscando por algún cementerio de mascota incluso. Y claro, por eso le digo, se buscó largamente, y sabemos. Estaba el rumor incluso de que esta persona haber sido derretida en ácido. ¿Se investigó también eso? Usted comprenderá que frente a situaciones como esta empiezan a hacer todo tipo de especulaciones. Y ustedes no pueden descartar ninguna, digamos. Ninguna, por supuesto, que puede haber sido descuartizado, que puede haber sido repartido el cuerpo, que se puede haber sido enterrado, que puede haber sido... O sea, ahí la imaginación puede pensar cualquier cosa, pero no tenemos, en definitiva, no hay datos concretos que ocurrió. Las dos personas que quedaron libres, ¿por qué los estaban imputando ustedes? Bueno, nosotros habíamos, en el caso de... Son hermanos, parece, ¿no? No, hay un... Es que yo no está el chofer del taxi. Está el chofer del taxi, que es el único chileno, ¿no es cierto? Nosotros habíamos involucrado al chofer del taxi también en la asociación ilícita como una persona que se relacionaba permanentemente con ellos. No era un taxista que iba pasando por ahí, lo hizo parar y no. Él tenía contacto, estaba haciendo, habían escuchas telefónicas, no del taxista, sino que de otras personas que se comunicaban con el taxista, fundamentalmente uno que le llamaba, ven para acá, oye, lleva esto donde siempre, haz esto otro, ¿me entiendes? Entonces nosotros lo vinculamos como una especie de medio de transporte oficial. Sin embargo, para el tribunal, los antecedentes que nosotros pusimos a su disposición para condenar al taxista como miembro de esta asociación ilícita, porque claramente no había tenido intervención ni en el crimen directamente ni nada, pero no fueron suficientes para compensar al tribunal. Yo quedo con una sola duda en este caso. Sí. ¿Por qué si se estaba escuchando a estas personas no se pudo evitar este asesinato? A ver, a esas personas se les estaba escuchando no por el crimen de Rosalba, sino que se estaba escuchando por otros aspectos relacionados con la ley de drogas. Claro. Porque todo ocurrió en una noche. ¿Me entiende? O sea, no es que ella no... Piense usted que ella salió de su trabajo, están las filmaciones, las cámaras
de las calles, como indican, pues fue a su casa, que si yo se habrá cambiado ropa, etcétera. Después se le pierde el rastro. Después, por ubicaciones, nosotros hasta pudimos referenciar las ubicaciones de los respectivos teléfonos. Después se sabe que está en Alto Hospicio, pero no en un lugar exacto. Pero estas escuchas son autorizadas por un tribunal, Por y supuesto. se supone que hay una persona escuchando o una No máquina está grabando no necesariamente. constantemente. No, pues claro, hay una máquina que está grabando. A veces se está escuchando en vivo en directo, pero después se revisan, porque imagínense, o sea, no hay recursos como para, estamos hablando de muchos teléfonos muchas veces, que siempre, entonces uno al día siguiente, a ver, revisa qué habrá pasado, vaya, mira, ¿me entiende? Entonces ahí saltaron algunas cosas que permitieron aclarar muy rápido esto. Si ustedes recuerdan, fue muy rápido, pero no era posible impedirlo en el momento. ¿Por qué la defensa objetó la escucha? Y perdona, disculpa una cosa, ya lo voy a explicar. Una cosa viene en eso, es bien importante. Nosotros, me consta, porque yo fui fiscal de drogas muchos años, nosotros paramos importantes investigaciones de drogas, una en particular mía, que estaba muy bien aspectada, probablemente íbamos a lograr un tremendo decomiso, pero por ahí entre medio se escuchó que iban a matar a alguien. Y desbaratamos todo y se acabó el tráfico y sí impedimos un homicidio seguro acá en Iquique, esto le estoy hablando hace unos 4 o 5 años atrás, con unos imputados que hoy día están presos. Hay dos preguntas. Lo de la Defensoría que Sí. apela, digamos, a que era ilegal la escucha. No era ilegal, no era ilegal porque ellos no discutían que la escucha estaba o no ordenada por un juez. Lo que ellos discutían es que eso era en otro ámbito, en otra investigación, no en esta investigación. Pero la ley dice claramente que cuando uno escucha, precisamente a raíz de lo que me preguntó Nicolás, cuando uno está escuchando algo donde se ve que van a cometer un crimen o se cometió un crimen, no que vayan a cometer un hurto de supermercado, ¿me entiendes? Sino que cosas graves, esos antecedentes se pueden ocupar. Perfecto. En el... Y lo otro de una camioneta, una Porter azul que habría desaparecido posterior a eso, ¿no se le encontró un rastro? Sí, fíjese que esa era un que fue donde se trasladó supuestamente el cuerpo de Rosario. Era un vehículo, sí, digamos, era muy importante encontrar ese vehículo, pero desgraciadamente nunca lo pudimos encontrar. Es posible, o no sé, que lo hayan desguazado, destruido, pintado, no sé, o disimulado de tal manera que no lo pudimos encontrar. Bien, fiscal, agradecemos la visita acá a la radio. Me imagino que para la gente que está escuchando tiene que haber sido tan interesante como para nosotros, no solamente por el caso de Marco Antonio Órdenes, sino que también este caso ejemplar que imagino va a permitir tal vez que estas bandas de narcotráfico, de sicariato, moderen en algo, porque esto me parece que, aun cuando no conocemos todavía la sentencia, me parece que sí, un minuto no hay problema. Sí, no, la sentencia va a salir en los próximos días, ¿no es cierto? Y ahí vamos a poder ver con detalle. Pero yo creo que este caso es emblemático para nosotros y para la región. Yo le voy a decir por qué. Porque nosotros estamos en una región fronteriza, muy compleja, y al decir fronteriza no me refiero solo a la frontera terrestre o marítima, sino que el comercio que existe, el flujo constante de personas legales, ilegales, todo el comercio. Sabemos que tenemos un barrio boliviano, un barrio colombiano, etcétera, donde se produce mucha actividad delictual, no solo con ellos como autores de delitos, sino que en el caso de los barrios bolivianos, por ejemplo, con muchas víctimas bolivianas que saben los delincuentes que vienen con dinero en efectivo, ¿no es cierto? Entonces, y son víctimas que después no logramos nosotros mantener apegadas al proceso, porque lo único que quieren es irse y no volver a, por lo menos por un tiempo, a Chile. Entonces, vivimos en una zona muy compleja, y es aquí donde se vino gente a instalar, ¿no es cierto?, con otras técnicas, otras actividades delictuales que en cierto modo fueron novedosas para nosotros, pero también en cierto modo han sido aprendidas por nuestros delincuentes locales, ¿no es cierto? Entonces la cosa cambió, y en ese sentido cambió, y ocurren hechos, ¿no es cierto?, que nos debe mantener siempre muy alerta, y por eso se requiere mucha coordinación entre la sociedad, entre las policías, con la fiscalía, etcétera. ¿Por qué? Porque hay veces que ocurren hechos que si nosotros, a ver, por ejemplo, el 17 de junio un contrabando de cigarrillos, ¿no es cierto?, fue objeto
de una emboscada por unos sujetos que para quitarle. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ese hecho ocurrió en un camino alejado, fuera de no en la ruta 5, sino que en un camino paralelo, etcétera. ¿Qué pasa ahí? Que en ese procedimiento delictual, ¿no es cierto?, mataron a hubo 2 muertos y heridos. Esa fue una mexicana, en el fondo. Una mexicana, como dice usted, ¿no es cierto? Hubo muertos y heridos. Pero si no hubieran ocurrido esos muertos, si no hubieran ocurrido esos heridos, nosotros no habríamos sabido nunca que el hecho se produjo. Porque la víctima que le robaron su cargamento de contrabando, obviamente que no va a decir ni una palabra. ¿Ah? Eso genera un ajuste de cuentas y así. Entonces hay todo un aspecto delictual. Hay un submundo. Hay un submundo, porque claro, si uno mira cifras, han bajado las cifras normales, los delitos normales, muchos de ellos han bajado. Que el robo de lugar habitado, sí. ¿Me entiende? Eso ha bajado. Pero hay otra cosa que ha subido, o hay armas, ¿no es cierto?, que están circulando, hay mucha gente que ha sido objeto de disparos y que después son generalmente, no estamos hablando de balas locas, son balas bien dirigidas, ¿no es cierto? Y esa persona dice, no tengo idea quién me disparó. Bien, fiscal, muchas gracias y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Que le vaya muy bien. Gracias a ustedes. Nosotros tenemos que ir a una pausa. Al regreso vamos a conversar con Leonel Reyes, de Los Laicos, de Iquique, a propósito del tema marcos órdenes. No se vayan, por favor.